Muy buenas tardes. Buenas tardes. Profe, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra usted? Muy bien, gracias. Son las 4 en punto de la tarde del lunes 5 de junio del 2023 e iniciamos con Patrimonio Cultural. Hemos venido recorriendo las regiones de Colombia, ya los llevé al Pacífico, ya los llevé al Amazonas, ya Norberto nos llevó a Opez, ya hemos venido, ahora vamos para el norte. Esto vamos a hablar sobre la Guajira. Y hemos comentado varias cosas de la Guajira. ¿Por qué patrimonio cultural? ¿Y por qué la Guajira? Porque la Guajira, aparte de ser un actual territorio turístico, se ha vuelto muy popular. En Palomino están haciendo cosas interesantes, en Riohacha, ¿cierto? Allá por los lados de Mayapo también están haciendo unas construcciones espectaculares. Hay un One Vacation muy bacán. Y ya hay una gran desarrollo turístico de actividades acuáticas, ¿cierto? Deportes como surfing, parasurfing, etc. Está más allá de los parques eólicos y está el oasis de Nazaret y las dunas de Taroa. Son diferentes actividades turísticas. Pero ¿por qué lo estamos hablando de cultural? Porque allá hay una tribu ancestral llamada los indígenas Guayú. Y entonces vamos a ir mezclando todos los territorios, toda su cultura, ¿cierto? Hay una extracción ancestral de sal en las minas de Manaure, y hay una cantidad de actividades que me parecen interesantes que vayamos tratando. Entonces, vamos a hablar sobre ese patrimonio cultural que puede ser aprovechado como oferta turística, pero también vamos a ver algunas cosas que el turista y las agencias de viaje y todo el que maneja directo o indirectamente este tema del turismo, pues vamos a ver cosas positivas y cosas negativas. Me apoyo patrimonio cultural por la diversidad étnica que tiene nuestro país y por esos indígenas guayú de la Guajira, que tienen un acervo cultural muy interesante. Entonces vamos a hablar de ese patrimonio cultural para repensar la actividad turística y volver al turismo, a los orígenes, a cuando interactuábamos con toda esta gente y dejábamos de rama económica y no el basurero que estamos dejando actualmente. Entonces, hay un hambre, hay falta de acueducto, alcantarillado, de vías. Yo he ido varias veces a La Guajira en un tramo de 20, 30 años y siguen siendo las mismas vías sin la pavimentación. Hay unos puentes que no comunican con nada, hay una falta de administración, una falta de gobernanza interesante, mucha falta de gobernanza. Entonces vamos a ir haciendo esas experiencias de viaje con este equipaje pletórico de energía, de aromas, de sabores, arena y evocaciones nostálgicas. Vamos a ver todo eso a través de fotografías. La mayor parte de las fotografías son tomadas por mí, entonces no es fotografía profesional, sino quise hacer un recorrido real. Siempre les he compartido recorridos que yo he hecho. Tratamos de que patrimonio cultural se haga desde recorridos hechos y no desde academia, desde segunda fuente, sino trato de ser la primera fuente y transmitirlo acá. Por eso nuestro intendente Norberto también lo hizo con Baupés, vivió allá 6 años y nos mostró a través de unas diapositivas estos procesos. Entonces vamos a ver estas experiencias vividas. Entonces uno va llegando en avión y ve esta construcción, ¿cierto? En las arenas de la Guajira urbanizadas, ¿cierto? Entonces aquí vemos específicamente Riohacha desde el aire. Estamos llegando, se ve ya parte del Mar Caribe y vemos ese patrimonio cultural como las bellas artes. Entonces, las bellas artes tienen arquitectura y vamos a ver la arquitectura que se está utilizando por los indígenas guayú, que mantienen vivas esas construcciones biosostenibles. Los guayú hacen unas rancherías que son completamente térmicas, es decir, en el día son muy frescas y en la noche conservan la temperatura y entonces tienen una temperatura regulada permanente, ¿cierto? A través de una tecnología
¿cierto? La madera que usan en las ventanas y la forma en que construyen sus viviendas, eso es arquitectura ancestral. Eso es patrimonio cultural. Veremos esculturas históricas y contemporáneas que rodean Riohacha, que es la capital. No vi esculturas en ninguna otra parte. Los guayú se pintan la cara. Entonces, esas figuras son realizadas con una sustancia que resulta de mezclar un poquito de agua con una tiza denominada palí-isa, o el famoso achiote. Y es un preparado que se obtiene de un árbol del mismo nombre que generalmente crece en zonas altas. Ese famoso achiote o paliza les crea unas tintas naturales y ellos se pintan la cara con esto. Entonces, la pintura también es un arte y por eso nos metemos aquí la música. Entonces vamos a una zona generada de vallenatos. El vallenato es la música, la música indígena, y los vallenatos son los vientos y los tambores inspirados en esa naturaleza. Sabemos que de La Guajira es Diomedes Díaz, y tenemos muchos juglares de esa zona que han venido componiendo historias musicales, poemas musicales a lo largo de la historia. En literatura, pues hablaremos de Gabriel García Márquez, porque Gabriel García Márquez, aunque nace en Aracataca, vemos que hay algunos autores que lo colocan en La Guajira. Y obviamente la influencia de La Guajira en sus obras literarias, pues es importante y vamos a hablar de eso. Entonces la música es otro arte, la literatura, la danza es otro arte, entonces disfrutaremos de la yona. La yona es una danza ancestral, guayú, y entonces vamos a hablar de esto. El cine es el séptimo arte, ahí estamos hablando de las 7 artes, entonces les recomendamos Pájaros de Verano, una película de realismo mágico e hipnótico de la Guajira colombiana. Es una película de Cristina Rengel y Ciro Guerra, y el documental Guajira, Guajira de Luis Alfredo Sánchez. Entonces ahí hacemos 2 recomendaciones cinematográficas interesantes para complementar eso que enseñamos aquí en Patrimonio Cultural. Entonces el día 1 y 2 que hicimos, el día 1 y 2 vamos a hacer un recorrido desde Riohacha. De Riohacha vamos a ir a Mayapa, creo que esta zona es Mayapa. Vamos a pasar por Manara de Bolivia y vamos a llegar hasta el Cabo de la Vela y vamos a hacer el recorrido. Entonces, aquí hay una foto bastante cliché, la foto que ya se volvió famosa en todos los municipios de Colombia y del mundo. Se va a Cancún y yo amo Cancún, va a República Dominicana y yo amo República Dominicana. Esto va a cualquier parte y va a Medellín, yo amo Medellín. Entonces, esta es la foto de Riohacha. Ahí estoy en este viaje. ¿Me estás escuchando bien? Sí, señor. Entonces, somos un país de preponderancia católica. Nosotros adorábamos al sol y a la luna y a las estrellas y teníamos una conexión con la Pachamama, pero fuimos colonizados, conquistados, es una palabra que para mí nos conquista su usurpación, pero nos impusieron unas costumbres y una religión predominantemente católica. Entonces, cuando llegamos a Riohacha, encontramos la catedral de Nuestra Señora de los Remedios de Riohacha, donde está la sede de la diócesis de La Guajira. Es una edificación de estilo colonial. Hablamos de un patrimonio arquitectónico no ancestral, pero sí colonial. Esto no indígena, pero sí de la colonia. Que inició la construcción, esta foto que les voy a mostrar, inició construcción en 1835 con un altar de caoba y concluyó en 1906. O sea que 71 años desarrollando esta iglesia. Con la reforma de su fachada característica, el refuerzo de sus paredes y la instalación de 4 altares de mármol, junto al altar mayor, rematado con una cúpula, obra del arquitecto holandés Antonio Stoute. Esta obra es colonial, es una iglesia y es hecha por un arquitecto holandés. Aquí pues se manifiesta el fervor religioso y desde 1535 también empezó la devoción de la Virgen de los Remedios. Por eso la iglesia se llama así. La ciudad se fundó a 20 leguas de distancia de donde está actualmente, por el lado de los Cabos de la Vela. O sea, la primera capital, por así decirlo, fue Cabo de la Vela. Y ya en 1538, la población de pescadores existentes allí, pues ya la primera población se llamó Ciudad de los Remedios y veneraban obviamente a esta patrona, e incluso ella fue llevada consigo por los pobladores. En el siglo XV
queriendo Isabel la Católica, soberana reina de España, esposa de Fernando de Aragón, ¿cierto? Era Fernando de Aragón y Isabel de Castilla, evangelizaron esas regiones y creyeron oportuno interponer ante el Altísimo la subyugadora influencia de la Madre del Amor Hermoso, la Santísima Virgen María. Para lograr eso enviaron a esas tierras la imagen, pero cuando llegó al puerto de Santa Marta, que hoy es la capital de Magdalena, encontraron al abrirlas una gran confusión la imagen de la Inmaculada Concepción, que era la destinada a Riohacha, pero los samarios, por ser tan linda, se quedaron con ella. Entonces se quedaron con la imagen de la Inmaculada Concepción y en la caja entregaron a la Virgen de los Remedios. Entonces Isabel la Católica mandó la Inmaculada Concepción para Riohacha, pero repito, en Santa Marta se quedaron con ella y metieron a la Virgen de los Remedios, que llegó a la bahía perlífera, porque ahí se cultivaban perlas naturales, cuando el puerto fue atacado y saqueado por piratas ingleses que buscaban perlas. ¿Listo? De la famosa llamada conquista. Entonces, esta es la iglesia desarrollada por un holandés, ¿cierto? Una iglesia desarrollada en piedra, no es desarrollada en ladrillo, sino en piedra. Vemos el hermoso rosetón encima de la cúspide intermedia, el ábside. Vemos un pequeño rosetón de 8 pétalos, ¿cierto? Muy europeo. Y vemos los nichos en las antepuertas. Hay 3 puertas: la nave central, donde estoy parado yo, y las 2 naves laterales. Y al lado y lado, en el muro, al lado de la puerta, están 2 nichos con diferentes personajes religiosos, y arriba está la Virgen María y 2 ángeles, ¿cierto? Obviamente tiene un balaustre blanco lateral, porque se puede subir ahí, y tiene unos ventanales interesantes para el manejo de la iluminación. ¿Hasta ahí cómo vamos, Alberto? Profe, muy bien, sí, señor. Esta iglesia de Nuestra Señora de los Remedios está en plena Plaza Prudencio Padilla. Que ustedes, los que han visto diferentes escritos, pues de hecho la escuela naval de cadetes se llama la Escuela Naval de Cadetes de Prudencio Padilla. Resulta que está en el centro de la capital guajira, entre la calle del Mercado y el muelle de la playa. O sea, ustedes, esta iglesia, atraviesan 30 pasos porque es una cuadrita muy corta y ya están en el malecón. ¿Por qué se llama la Plaza José Prudencio Padilla? Porque hay una estatua de José Prudencio Padilla, que nació el 19 de marzo del 84 en Riohacha, y que apuntaló la independencia del norte de la Gran Colombia, el famoso escudo de Veraguas, la Nueva Granada y Venezuela, que favoreció obviamente la campaña del sur que terminó en Ayacucho, ¿cierto? Estamos hablando de esta independencia que inicia en Riohacha y termina en Ayacucho, allá al sur de la Nueva Granada. Contribuyó a que la República se apoderara de Sabanilla y bajo las órdenes de Montilla hizo tremolar por primera vez el pabellón tricolor de Santa Marta. En Lorica, que hay un famoso periodista que tiene que ver con San Bernardo del Viento y Lorica, menciona mucho a Lorica y San Bernardo del Viento, que es el famoso Juan Gozaín, derrotó al realista José Cándamo, pacificó las provincias de Cartagena, Santa Marta y Riohacha, y se le recuerda por comandar el decisivo triunfo en la batalla del Lago de Maracaibo. Acuérdense que Venezuela, Ecuador, Colombia y parte del Perú eran una sola territorio que se llamaba la Nueva Granada. Entonces el almirante José Prudencio Padilla pues comandó todo esto y obviamente pues tiene un lugar importante en la historia de Colombia. Entonces se tomó el poder durante 3 días, del 6 al 8 de marzo de 1828, en Cartagena, y por eso fue acusado de participar en la conspiración septembrina contra Bolívar, quien decidió fusilar al único general Pardo de la Nueva Granada. Entonces, después de todo lo que hizo el almirante Padilla, fue ordenado fusilar por Bolívar, y por órdenes de Urdaneta, quien actuó bajo los cargos de conspiración y traición,
murió Padilla, ejecutado en Bogotá el 2 de octubre del 28. Entonces miren todo lo que hizo este prehombre y fue acusado de traición. En 1935, o sea, hace 87 años, se fundó la Escuela Naval de Cadetes José Prudencio Padilla. En este parque cada año se celebran las fiestas patronales de la Vieja Melo, la Vieja Mello o la Virgen María, ¿cierto? Entonces, eso arranca con la lectura del bando por parte del alcalde. Ya estuve en unas fiestas de esas con mi hermanita menor. Y después de la lectura del bando, ya arranca la fanfarria y arrancan las fiestas, ¿cierto? Las fiestas patronales. El parque obviamente contrasta con las arquitecturas antiguas, resaltando la belleza de la comunidad en su entorno y se encuentran la alcaldía y algunas empresas. Entonces, aquí vamos a ver, ahí está a mano izquierda José Prudencio Padilla, a sus pies hay un ancla y una cuerda, y tiene un catalejo en su mano, ¿cierto? El ancla y el catalejo que son importantes para los militares y para la parte naval. El parque, vemos la arquitectura que conforma el parque, ¿cierto? El edificio detrás de la escultura, pues una casa antigua, estilo colonial, con arcadas de medio punto, balardadas o balaustradas blancas, y al lado pues ya vemos una casa más contemporánea blanca. Esas son las arquitecturas que hay detrás de la escultura. Pero si vemos al frente de la escultura, pues está este edificio blanco con una B, donde inicialmente quedó el banco. La primera sede del Banco de la República, y vemos a mano derecha, se alcanza a ver el campanario de la iglesia de la Virgen de los Remedios. Entonces esto es arquitectura colonial mezclada con arquitectura contemporánea. Avanza uno de esta esquina 20 metros y ya se encuentra uno con el famoso malecón. Entonces, unas playas hermosísimas, vemos al fondo el muelle y vemos ese color azul verdoso de nuestro mar, sus hermosas olas, la algarabía de muchos bañistas, las gaviotas, los alcatraces, turistas nacionales y extranjeros. Aquí se ve mucho nacional, pero en el Cabo de la Vela y las dunas de Saraba hay mucho turista internacional. Me atrevo a decir que en el Cabo de la Vela hay más internacionales que nacionales. Los nacionales van y vuelven y los internacionales se quedan en el Cabo de la Vela surfeando esas hermosas olas y ese viento impresionante de esa punta norte de Colombia. Hay también gente recogiendo conchas que las arroja al mar y bueno, ahí estamos tratando de hablar con la gente para que no se lleve una conchita, porque si cada uno lleva una conchita y son miles de turistas, son miles de conchitas que se están llevando y eso debe ser reciclado por el mismo mar. Riohacha es espectacular, invita a detenerse, siempre el mar te permite respiración, observar un comercio artesanal, ¿cierto? Ese comercio artesanal que vemos ahí, el cual influye en la economía de los habitantes, son indígenas en Guayú, como pueden ver. No toda la población es indígena, pero sí toda la población hace el tipo de tejido guayú y esas tulas guayú han sido muy, muy famosas y ya pues están en el comercio nacional y en el comercio internacional como tejido guayú. Ese malecón artesanal está a las puertas de ese puerto, ¿cierto? Y entonces vemos que esa Riohacha tiene una exuberancia en paz, en temperatura, en viento, en palmeras, en arena, y va adosada con estos colores y con estos tejidos. Es importante saber que la representación en los tejidos significa algo para ellos. Esto que tejen ellos no son figuras geométricas simplemente, sino son figuras geométricas que representan familias. Cada simbología es importante. Es un trabajo artesanal de ese pueblo guayú que hace estas cosas a mano. Fue la señal. ¿Señor? Se le fue la señal, quedamos en representa. ¿En cuál representa?
En el segundo, en el que usted dijo que no eran figuras geométricas, sino que cada una de estas representa. Ah, ok, representa familias. La simbología representada para nosotros los de adentro, del interior que le llaman ellos, para nosotros son figuras geométricas. Nosotros vemos rombos, cuadrados, triángulos, pero resulta que para ellos son simbologías. Para ellos representa serpiente, para ellos representa ave, para ellos representan apellidos, para ellos representan familias, rituales, y nosotros solo vemos figuras geométricas. Entonces ese trabajo artesanal es de un pueblo guayú que está frente a esa bahía y que son atractivos en general y son monumentales. Entonces los invito a que vayan allá y cuando vayan allá no compren en almacenes, vayan al malecón de Riohacha y compren directamente a esos indígenas guayú, que delante suyo están haciendo tejido. Ellos no están comercializando ni siendo intermediarios, ellos mismos tejen y venden esos productos, así que cómprenles a ellos y no vayan a almacenes, cómprenles directamente a ellos para que la derrama económica quede directamente sobre ellos. Después avanzamos sobre el muelle, donde está otra vez la Virgen, ¿cierto? Siempre el ser humano ha respetado el mar y siempre se ha colocado una Virgen en todos los puertos de un faro y una Virgen, ¿cierto? En la mayoría de las religiones, que son obviamente los católicos. En los puertos asiáticos pues vemos a Buda, ¿cierto? Y en los aeropuertos o en los puertos árabes pues vemos la media luna, y bueno, cada quien tiene su representación religiosa del tema, ¿cierto? Entonces es un malecón muy lindo, ¿cierto? Una cosa espectacular, y entonces vamos viendo su avance en ese proceso, un viento impresionante. Y ahí estamos con las playas de Riohacha y el muelle, ¿cierto? Hay un video, pero pues como estoy copiándolo del Drive, pues el video no se ve, pero pues la gente y el mar para que vean este tipo de cosas, pero aquí pues no se alcanza a apreciar. Seguimos por el malecón y ustedes se encuentran los sabores del océano. Entonces, al fondo se ve el famoso muelle que acabamos de recorrer a pie y que al final, debajo de la letra E de aire, ahí debajo de la letra E de aire está la Virgen que acabamos de ver. Entonces bajamos de ese puerto, seguimos avanzando por el malecón y llegamos a un restaurante que se llama Lounge. Obviamente pues puse la parte de atrás borrosa porque es publicidad de una cerveza y no quiero hacerle la publicidad. Y entonces vamos allá y vemos vallenatos antiguos, ¿cierto? No el vallenato comercial, sino el vallenato realmente de la tierra, cuando los vallenatos eran tocados con guitarra. Acuérdense que antes de que apareciera el uso del acordeón en la costa atlántica, el acordeón es Horner, que es un acordeón alemán. Entonces nos cogimos el acordeón alemán y lo adaptamos en tonalidad y sacamos el acordeón y el festival de la cuna de acordeones y el acordeonero, ¿cierto? Y eso se hace en Valledupar, esos festivales de la leyenda vallenata. Pero aquí estábamos todavía escuchando vallenatos antiguos de juglares y vallenatos que eran tocados con guitarra, como los vallenatos de Bovea y sus vallenatos. Vallenatos interpretados con guitarra sin acordeón. Entonces, aquí en este malecón, en la playa Lounge, encontramos los sabores del océano. Entonces, doncellas, pargo rojo, calamar, pulpo, chipichipi, camarón, ¿cierto? Los frutos del mar, mezclados con nuestros sazones caribeños, colombianos, y entonces a golpe de olas y de vallenatos, pues, y una que otra gaviota presumiendo en el aire de su majestuosidad, y el alcatraz detenido para después clavarse y buscar sus peces. Ellos se clavan y doblan sus alas hacia atrás, de tal forma que entran como un alfiler, rompen la estructura del agua y directamente van por los peces que necesitan para su alimento. Entonces, les hablaba de los tejidos guayú, y en muchos de esos tejidos están representados los 36 clanes. Los guayú se dividen en 36 clanes, es una sola etnia, pero son 36 clanes diferentes. ¿Y por qué? Porque fueron las divisiones que hizo Maleigua. Maleigua es un ser mitológico que enseñó muchas cosas en este grupo indígena, así como los indígenas que hay en Achuey Chía, en la meseta cundiboyacense. Eso, cada uno tenía su representación en la Pachamama. El ser humano ancestral indígena estaba más conectado con la naturaleza, encontraba en la naturaleza, en el agua había un dios, en la luna había un dios, en el sol era un dios.
y éramos paganos o politeístas, y nos convirtieron en católicos. Estos 36 clanes pues vienen de distintos animales, ¿cierto? Son mitológicos. En el mismo clan puede haber muchas familias y los clanes utilizan emblemas para diferenciarse unos de otros. Esos emblemas son representados en los tejidos guayú y son representados en los rostros. Cuando las mujeres se pintan los rostros, para nosotros vuelve y sigue siendo geometría, para ellos es representación sagrada de sus clanes. Ellos se pintan los símbolos de sus clanes en el rostro. Cada clan obviamente tiene una misión diferente y son complementarios entre todos. Y los miembros del clan se llaman Hayaliu. Y los Hayaliu deben ser valientes, bondadosos y muy respetuosos con sus leyes. Cuando hay disputas entre clanes, sobre todo por acceso al agua, porque hay mucha agua bordeando la Guajira, en el océano Atlántico, el Mar Caribe, pero agua potable es muy escasa. Entonces, cuando hay esas inconvenientes, aparece el Puchipú en lengua guayú. ¿Y qué es el Puchipú en lengua guayú? El palabrero. Ese personaje encargado de solucionar esos conflictos, esas disputas, esas desavenencias que hay entre las familias, bien sea del mismo clan o en familias de clanes diferentes. Y entonces, eso se arregla a través de la palabra, que es como el canto de las aves. Y por ser la palabra como un canto de aves, es que se le ha llamado Puchipú, el palabrero. Obviamente el palabrero es un mediador que intercambia entre las familias y establece unos compromisos por cada una. Entonces entre los guayú existe un pago cuando una familia ofende a otra. El palabrero es quien media entre las dos partes y cuánto se debe pagar a la familia ofendida. Es el juez. Y entonces determina, la ofensa fue esta categoría, la familia ofendida pide tal multa y entonces se define, no, la multa es de tal. Un burro, 3 ovejas, 4 chivos, una tortuga, etcétera, etcétera, etcétera. Este pago puede ser en animales, caballos, chivos, cabras, en dinero, en joyas, puede que allá hay oro y perla, todavía queda perla natural, no cultivada, o cosas materiales. Es la manera de mantener la paz y deben hacerse los pagos. Entre los guayú la paz se basa en la reciprocidad y en la solidaridad, es decir, en la compensación por los actos que se cometen. Entonces, es una justicia muy interesante y eso es unas discusiones muy, muy interesantes y el palabrero pues tiene que cumplir con todo ese proceso. Y aquí vemos el palabrero y su monumento. Esto queda por el malecón también lleno, en el malecón tiene cosas hermosísimas, hay varias esculturas alrededor de ella. Aquí está el famoso palabrero, con sus sandalias, su bastón, tiene que tener un muy buen sentido del humor para obviamente relajar el ambiente, debe ser prudente, sigiloso, pero su presencia debe representar firmeza y respeto. O sea, agradable para romper el hielo, pero respeto y firmeza para poder proferir sus sanciones. Tiene su sombrero, camisa, obviamente ya más occidental, faja y faldón tradicional. Faldón, eso no es una falda. El calzado guajiro, obviamente, y el bastón que ya mencionamos que se llama guarara. Guarara. El guarara es el bastón con el que golpea el piso cuando ya empieza a tomar decisiones. Obviamente, pues las ciudades en el mundo están cambiando sus espacios urbanos con la urbanística para atraer más visitantes y ofrecer atractivos adicionales a las condiciones naturales. Pero el urbanismo está obligando a la escultura y afortunadamente salió una ley del gobierno que por cada tantos metros cuadrados de construcción debe haberse espacios públicos y deben hacerse esculturas. Entonces, cada vez que se hace un edificio nuevo, una gran plazoleta, deben hacerse esculturas. Y esto es importante. ¿Para qué? Para mantener esos íconos clásicos que representan las ciudades. Entonces, ¿qué es lo que hacen los turistas y visitantes? En este patrimonio cultural buscar esas obras artísticas, esculturales para tomarse fotos, para preguntar quién las logró. Entonces ahí estaríamos hablando de patrimonio histórico, de patrimonio
escultórico, de patrimonio artístico e incluso antropológico. ¿Qué significado tienen? Entonces es importante eso. Riohacha, pues obviamente es una ciudad muy pequeña, con 280.000 habitantes, muy plana. Usted ve los edificios en la ciudad, en Riohacha muy poquitos, y algunas, por ejemplo, en Mayapo, pues está varias torres de apartamentos para los turistas de una empresa, pero normalmente la construcción es de un solo piso. Vamos a ver la obra Identidad, es una escultura del magdalenense Gino Márquez Arrieta, quien la describe como el referente escultórico de los guajiros, porque lleva toda la heráldica, ¿cierto? Los símbolos, la cultura de la Guajira, los escudos. Esta escultura que les voy a mostrar tiene 9 metros de altura y se encuentra en la avenida Primera, lo más importante, vía de Riohacha, diagonal al edificio de la Gobernación, también emblemático Colegio de la Sagrada Familia. Entonces, esta es la famosa obra. 9 metros de altura. Ahí vemos los próceres de la Guajira, vemos los indígenas guajiros, vemos el acordeón guajiro, ¿cierto? Entonces, es una gran ola. Esto vemos tres arcos, un arco azul oscuro, un arco azul claro y un arco verde, que son los 3 colores de las olas del mar. Y esa gran ola es la sociedad que sale del mar y arropa esa cultura y esos personajes guajiros, que siguen siendo el vínculo de la Guajira con el Caribe y con el mundo. Ahí están los héroes de la Guajira, está el almirante José Prudencio Padilla, está Luis Antonio Robles, el primer afrocolombiano que llegó al Congreso de la República, ojo, primer afrocolombiano en el Congreso, José Manuel Buenaga, ministro de Hacienda y Fomento en 1892, está la mujer guayú, ahí vemos la mujer guayú, bailando la yona, baile tradicional de la etnia, y los huihuas, que es una etnia, los cogi y los arhuacos. Ahí están. La música tiene su representación en el gran juglar Francisco el Hombre. El que está allá arriba tocando el acordeón es Francisco el Hombre. Y hay una placa conmemorativa en mármol negro, interesante, perdón, en granito, interesante. Y esta es obviamente sitiada por un arco, una media esfera en mármol, de la muñeca, interesante, ¿cierto? Lamentablemente no se le está haciendo mantenimiento a la estatua y empezamos a ver el deterioro de la misma. Vemos al diagonal, como unos 100 metros, está el pabellón de los cañones, ¿cierto? Algunas fotografías de la bahía, ¿cierto? Hay instalaciones artísticas, históricas y culturales. Está la estatua de Nicolás de Federman, esa pequeña estatua negra que se ve sobre ese edificio de arcadas, es Nicolás de Federman, un explorador y un cronista alemán. Por eso es que llega el acordeón de Alemania a la Guajira, porque llegan a conquistadores alemanes a la Guajira. Participó en la conquista, entre comillas, española de los territorios de Colombia y Venezuela alrededor del 1500 al 1539. Tuvo 39 años dando la vuelta por aquí, conquistando o usurpando nuestra tierra. Ese es el famoso Parque de los Cañones y se llama Parque de los Cañones porque ahí, sobre ese muro de piedra, de más o menos 1,20 metros de alto, vemos diferentes cañones de esa época. Estos son cañones, esto ya es arqueológico, histórico. Entonces, fíjense que hemos avanzado poco, pero hemos visto escultura, pintura, danza, es una cantidad de cosas interesantes. Aquí hay otro monumento importante. Tecnológicos. Número 1. Enciende la responsabilidad ambiental apagando tu equipo de cómputo luego de cumplir con tus labores. Un mensaje de la Dirección de Tecnología. Somos la U Digital de Antioquia. Está el monumento a las mariposas amarillas, Mauricio Babilonia y nuestro Nobel Gabriel José de la Concordia García Márquez. Ese es el nombre completo, Gabriel José de la Concordia García Márquez, nuestro Nobel de Literatura que nació en Colombia y murió en México. Entonces,
Gabriel García Márquez nació en 1927 en el pequeño pueblo de Aracataca, abajo de Fundación, hacia el sur. Pero hay un libro de crónicas que lo ubica en Riohacha, La Guajira, revelando un origen que pocos conocen. Las memorias las cuenta el investigador guajiro Freddy González Zubiría en el libro Los dos nacimientos de García Márquez y otras historias a doble cerrojo. García Márquez falleció en la Ciudad de México en el 2014. Entonces, fíjense, una sola ciudad donde murió que es México, pero al parecer tiene dos ciudades de nacimiento. Uno lo ubican en Aracataca, Magdalena, y otros en Riohacha, Guajira. Entonces, los invito a que lean el libro del señor Freddy González Zubiría. Vemos aquí el libro de Víctor Bravo Mendoza, La Guajira en la obra de Gabriel García Márquez. Entonces tenemos representación literaria en La Guajira. Por eso les digo, hay que leer de cada una de nuestras zonas. Hay gente que dice que hay un peladero. Es cierto, aquí es todo lo que tiene. Víctor Bravo Mendoza tuvo que meterse como arqueólogo en un mundo recientemente concebido con palabras de todos los matices, por entre todos los intrincados vericuetos de la producción literaria de García Márquez para rescatar, hilvanar y dejar para la posteridad un compendio de hermosas perlas literarias y referencias garciamarquianas a la tierra de los ancestros de sus abuelos. Es un libro que no debe faltar en su biblioteca. La Guajira y quiere involucrarse con esta cultura. Y esto entonces es una obra de Víctor Bravo hablando sobre todo lo que habla Gabriel García Márquez en sus obras. En sus obras que menciona La Guajira. Otras cosas del premio Nobel, tenemos a Gabriel García Márquez, Crónicas de una muerte anunciada, 100 años de soledad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vemos en ellos, en Náufragos Siderales, que Gabriel García Márquez también habló del espacio. ¿Cómo así que habló del espacio? Sí, como pueden ver en la parte de abajo, Planetario de Medellín, desde aquí se descubrieron Macondo y Melquiades. La estrella H2-93-983 de magnitud 8 enana naranja, ubicada a 91 años luz de la constelación Antla, descubierta por el método de velocidad radial con el instrumento High Accuracy Radical Velocity Planet Search, el HARPS, instalado en el 2002 en el telescopio de 3 metros de observatorio de La Silla en Chile. HARPS descubrió más de 130 exoplanetas desde el 2004, siendo el más exitoso después de Kepler Space Observatory. El 17 de diciembre del 2020, la Unión Astronómica Internacional, hace 3 años, apenas va a cumplir 3 años, anunció la designación de los nombres de la estrella HD 983 Macondo y su exoplaneta Melquiades. Entonces, hay una estrella llamada Macondo y el planeta que rodea esa estrella se llama Melquiades. Macondo, una ciudad, y Melquiades, un personaje de la obra de 100 años de soledad. Entonces, esto que es parte de los aires, de los vientos, de la bóveda celeste de La Guajira, termina ya siendo nombrada. Entonces, tenemos un sol y un planeta llamado Macondo y Melquiades en el universo. Debemos arrojar a los océanos del tiempo una botella de náufragos siderales para que el universo sepa de nosotros lo que no han de contar las cucarachas que no sobrevivirán. Que aquí existe un mundo donde prevaleció el sufrimiento y la injusticia, pero donde conocimos el amor y donde fuimos capaces de imaginar la felicidad. Eso es náufragos siderales. ¿Cierto? Entonces es importante ver en la obra de García Márquez, que tiene recorrido en La Guajira, menciones a la astronomía. Entonces vemos, hasta ciencia tenemos que ver con La Guajira. Conceptos astronómicos, navegación con las estrellas, redondez de la Tierra. En el general, en su laberinto de Gabriel García Márquez, se solicitó algunos cálculos astronómicos a la Academia de Ciencias de Cuba. Entonces, Gabriel García Márquez le pidió información a la Academia de Ciencias de Cuba para escribirlo en un artículo periodístico acerca de la exploración del sistema solar y otro impacto de la exploración espacial. Entonces, miren todo lo que tiene que ver La Guajira, Gabriel García y el espacio. Aquí vemos obras de José Antonio Mesa Reyes, que explora la astronomía en las obras de García Márquez. Entonces, vimos a Víctor explorando las menciones de La Guajira en la obra de García Márquez y a José Antonio Mesa Reyes explorando la astronomía en las obras de García Márquez. Entonces, son libros muy, muy interesantes. Aquí vemos que en el general en su laberinto,
un fragmento que dice: la última noche de navegación, mientras velaba junto a la hamaca del general José Palacios, oyó que Carreño dijo desde la proa del champán: 7.882. ¿De qué estamos hablando?, le preguntó José Palacios. De las estrellas, dijo Carreño. El general abrió los ojos, convencido de que Carreño estaba hablando dormido, y se incorporó en la hamaca para ver la noche a través de la ventana. Era inmensa y radiante, y las estrellas nítidas no dejaban un espacio en el cielo. Deben ser como 10 veces más, dijo el general. Son las que dije, dijo Carreño, más 2 errantes que pasaron mientras las contaba, lo que llamamos estrellas fugaces o meteoritos. Esos son referencias a la obra de García Márquez. Llegamos aquí al hotel en La Guajira, ¿cierto? El Hotel Guajira, que significa Guajira en guayú, completamente natural, no vemos materiales diferentes, ¿cierto? Madera de empalizadas, ¿cierto? Todo construido de manera natural para que con el tiempo sea absorbido otra vez por la madre tierra. Las puestas de sol, que a mí me encantan, el amanecer y el ocaso, ¿cierto? El orto y el ocaso, cuando despunta el sol y cuando se oculta, me fascina. Y es una forma de hacerlo en la arena, siempre que estén en los ríos, o en los lagos, o en las lagunas, o en el mar, en los pies directos sobre la arena, para que hagamos polo a tierra y descarguemos esas energías, ¿cierto? Y vemos esta forma de construcción con palmicha, muy impermeable y muy natural. Entonces, toda la construcción es completamente natural. Ahí vemos un coral expuesto que demuestra que el nivel del mar era mucho más alto, ¿cierto? Ese coral está expuesto ahí a más de 100 metros del mar. Vemos que se están reforestando, vemos estas mallitas en donde están colocando palmeras. Estamos hablando aquí de turismo regenerativo, ¿cierto? Repensando en el futuro, obviamente. Y obviamente todo en madera y paja permite el paso del viento y el paisaje que transporta en el tiempo. Entonces aquí estás sin ventanas, sin vidrios, solo una pequeña palizada a manera de barandilla, pero es una barandilla más visual que arquitectónica, simplemente para que cuando se levante la arena, pues digamos, no entre al restaurante y usted puede divisar todo. Usted puede desayunar, almorzar y comer divisando ese hermoso paisaje, ¿cierto? El viento es muy importante, el paisaje se transporta en el tiempo. Vemos aquí lo que les hablaba de arquitectura ancestral, conservando la arquitectura e ingeniería tradicional, y se mantiene obviamente pues esa atmósfera indígena. Entonces vemos aquí unas pequeñas quebradas, y con unos puentes muy tradicionales. Se respeta mucho la arquitectura y la ingeniería tradicional para hacer acordes al respeto de ese patrimonio cultural ancestral. Vemos otra forma de ingeniería en los puentes. Ponen estos pequeños palizadas, y esto genera unos puentes naturales. Esto obviamente no detienen la lluvia, pues, pero forma una escultura artística. Es bonito, es estético, y es muy, muy, muy bello este tipo de cosas. Andrea, bienvenida. Profe, muy buenas tardes, compañeros. ¿Cómo está? Se le nota la alegría, profe, de escucharme. Sí, me encanta verlos, me encanta siempre a ti y a los verlos. Muchas gracias, profe. Qué pena que no haya podido asistir. Tranquilo. Estamos hablando de La Guajira como patrimonio cultural, ¿cierto? Sensacional. Entonces aquí estamos hablando de la arquitectura y de la ingeniería guajira. Miren toda la metodología que usan. No hay aluminio, no hay acero, no hay concreto, es pura madera. Y si ustedes ven, el piso no es de tablas. Esto es lo que llamamos la famosa yaripa. Entonces son una cantidad de palitos colocados de manera artesanal, pero que sean muy planos para que uno pueda caminar de una forma muy plana, pero no hay tablas. Tips tecnológicos. Número 2. Cuida la seguridad de tu equipo de cómputo para que permanezca completo en el lugar donde fue ubicado. Un mensaje de la Dirección de Tecnología. Somos la U Digital de Antioquia. Ahí estamos con publicidades de la universidad. Pérgolas que dan sombra. Tecnológicos. Número 3. Tu información es importante. Usar contraseñas seguras son la clave para proteger tu privacidad. Un mensaje de la Dirección de Tecnología. Somos la U Digital de Antioquia. Ahí vemos las pérgolas que dan sombra.
de cómputo cada vez que te alejes de tu puesto de trabajo es una medida fácil y efectiva para proteger tu información. Un mensaje de la Dirección de Tecnología. Somos la IU Digital de Antioquia. Vemos la construcción ancestral con los diferentes símbolos. Siempre que vean esos símbolos, son símbolos representativos de culturas y de castas guajiras, de clanes guajiros. Para nosotros son rombos, cuadrados, triángulos, para ellos significan clanes. Entonces, retomamos toda esa construcción del alojamiento, ¿cierto? Para emplear materiales económicos, ecológicos y estéticos, ¿cierto? Y usan el mismo cactus como parte de su vegetación y parte de su representación artística. Entonces, estamos protegiendo la historia y la cultura guayú a nivel arquitectónico y de ingeniería. Entonces, esa arquitectura, no sé si les parece, todas estas fotos son tomadas por mí, yo no soy profesional, esto es tomado con el celular. Vean las habitaciones donde nos quedamos. Esto es una habitación hermosa, en construcción guajira. ¿Qué pasó? Dime, Andrea. 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 Andrea, ¿me escuchas? Norberto, ¿me escuchas? Fuerte y claro, profe. Ah, bueno. Sí, que se ha dañado la imagen. Entonces tenemos aquí la arquitectura tradicional, ¿cierto? El terruño ancestral. Entonces, muy lindo, con techo en paja, espectacular. Parmiche y paja. Obviamente llega la noche y empieza la presencia de las estrellas, las constelaciones, la Vía Láctea, el oscuro cielo, la magia que está por empezar, satélites rotando, visualización de una que otra estrella fugaz, y nos encontramos con esto. Como no hay contaminación lumínica, ¿cierto? Hay unas pequeñas empalizadas con bombillos, pero te alejas de esas empalizadas y ves esto, ¿cierto? La Vía Láctea. Ahí estamos con la familia. La Vía Láctea, el tiempo había empezado a cambiar desde la semana anterior y donde antes hubo lluvias de pesadumbre, se abrió un cielo diáfano y noches de estrellas. Esto es un fragmento de General en su laberinto y estamos hablando de Can Mayor, José Mesa R, del libro El General en su laberinto. Y son fotos tomadas por mí, obviamente, por eso las fotos no son tan espectaculares, pero lo que quería era mostrarles el viaje para hablar de este patrimonio cultural. Agua, viento y pesca. Entonces, ahí en la mitad del conjunto turístico hay una pequeña barca con un velo, ¿cierto? Representando pues, el agua, el viento, la tierra, la pesca, y el velo está hecho por una red que simboliza las venas y simboliza la red de pesca. De modo que siguieron navegando los miércoles en la noche aprendiendo el manejo del sextante y la brújula, hasta que los padres regresaban del cine y los encontraban dormidos como ángeles de la tierra firme. Al final del corredor, flotando entre dos aguas, Totó estaba sentado en la popa del bote, aferrado a los remos y con la máscara puesta, buscando el faro del puerto hasta donde le alcanzó el aire de los tanques, y Joel flotaba en la proa buscando todavía la altura de la estrella polar en el sextante. Son fragmentos de las obras de Gabriel García Márquez, y estamos ahí en Playa Mayapo. Sin embargo, dentro de Playa Mayapo y dentro de inmediaciones del hotel se mantienen los espacios para los guayú, porque entienden que esto es territorio guayú, entonces los guayú tienen sus empalizadas y ahí cuelgan sus bolsos y sus artesanías para la venta. ¿Cierto? Entonces me pareció espectacular esto. Dentro del hotel, la playa es de los guayú y pueden vender sus artesanías, eso me pareció espectacular. Pero no es como en la costa atlántica que van y te ofrecen, no, ellos están sentados con sus artesanías y uno va y les compra, no vienen hacia uno como hacen en Santa Marta, Barranquilla y Cartagena y solo en Coveñas. Esta es la playa Guajira y el ocaso Guajira, ¿cierto? Es un hermoso ocaso, me parece esa sensación de calma, las construcciones con decoraciones relacionadas con el mar, o sea, esto es paradisíaco. El agua es turquesa, obviamente mi cámara no es tan efectiva de mi celular, pero ahí estamos ahí. ¿Cierto? Entonces vamos a pasar de Mayapo hacia el Pájaro, que es un pequeño municipio. Del Pájaro vamos a ir a ver todo esto. En el Pájaro hay un gasoducto que va de Ballena, así se llama,
Vallenar Guajira hasta Barranca Bermeja. Un gasoducto con un recorrido de 578 kilómetros que lleva el gas de La Guajira al centro del país. Eso lo construyó Centragas, que tiene como socios a Enron Corp, que es la explotación de gas natural en La Guajira, que comenzó en 1977. O sea, desde el 77 estamos sacando gas de La Guajira, pero a La Guajira no le queda nada. Solo sus playas, sus paisajes y su desierto, y sus cactáceas, ¿cierto? Su vegetación. Pero ¿dónde está esa derrama económica? Vamos a ver las plataformas Chuchupa A y B, y vamos a ver todo eso que debería estar generando riqueza para La Guajira y no la da. En este momento pues se está dando 150.000 viviendas en 35 poblaciones de los departamentos de Guajira, Cesar y Magdalena. El pozo Uchua 1, que fue perforado en el bloque Tayrona, exactamente a 32 kilómetros en la costa del municipio de Ibuya, en La Guajira. Hay una canción, nací en Ibuya frente al mar Caribe, de donde muy pequeño me llevaron. Allá en Parranda me bautizaron y en toda La Guajira yo hice vivo. Entonces, ese es el cantor de Fonseca. Eso es música guajira. Aquí vemos la estación modular del procesamiento de gas que está ubicado en el corregimiento del Pájaro. Entonces, pasamos por el Pájaro y después del Pájaro nos fuimos para Manaure. Entonces aquí estamos en Manaure con una manta guajira, esto con representaciones ancestrales y obviamente pues la foto cliché de Yo amo Manaure. Otra cosa importante, ya explotamos gas de La Guajira y no le queda nada a La Guajira, y también explotamos sal. Ustedes pueden creer que les compran el contrato que está hecho con los indígenas de Manaure, les compran a 3.000 pesos el bulto, un bulto de sal marina, 3.000 pesos. Y en los centros comerciales usted encuentra una cajita media libra, 6.000 pesos, 7.000 pesos, la media libra. De un bulto, ¿cuántas libras salen? Y le compran a los guajiros a 3.000 pesos el bulto. Entonces, ahí vemos las grandes diferencias, ¿cierto? La Guajira produce 1 millón de toneladas anuales de sal marina. El 70% de la capacidad total del país. O sea, esa sal marina la mezclan con sales del interior, que son Zipaquirá y Nemocón, y ahí está el 100% de la sal del país. La sal del país se produce en La Guajira, en Galera Zamba, que es ahí cerquita a Cartagena y eso para Barranquilla, y en Zipaquirá y Nemocón. Esas son las 4 principales productoras de sal, 2 marinas y 2 de socavón. Pero el 70% de la sal que ustedes se comen es de La Guajira. ¿Sabían eso? Entonces, tenemos unas cosas. Señor. La verdad, yo no. Cada vez que estás echándole sal a algo, el 70% es sal guajira. El viento y las lluvias son escasas y eso permite, esto veanlo en la película Los pájaros de verano, una temperatura media entre 28 y 38, lo que hace que entre el mar, ellos hacen unas piscinas, el mar entra, sube, ellos hacen que ese mar se deseque por evaporación. Mientras tanto, pues vemos que el mar se pone en esas piscinas rosadas, porque hay un animalito, un crustáceo muy pequeñito, nadando ahí, les mostramos en los acuarios, y ese crustáceo tiene betacaroteno, y por esos betacarotenos el agua se ve rosada. Y entonces la sal puede salir blanca o puede salir rosada. Así que no sé si les haga raro que le vendan sal rosada del Himalaya y no sea rosada del Himalaya, sino que sea de La Guajira. Entonces, desecan esas montañas de sal, hay 3, 4 colores diferentes de la sal, y se pasa por beige, se pasa por blanco, por perla y por rosado, y esa es la sal que llega a nuestras mesas. Después de ir a Manaure, ¿cierto? Estamos viendo patrimonio, pasamos por Uribia. Uribia es la capital indígena, y allí se come tuiche, que es un chivo asado, se compra agua y galletas para llevar a los niños de San Martín, pero miren la cantidad de bolsas plásticas y de desperdicios que hay. La Guajira es una tierra de sed ardiente, de besos extenuantes, de sol agobiador, de misterio impreciso, de muerte posible. La Guajira tiene tierra de sol, de sal, de indígenas y de alcoholes. La Guajira tiene tierra de indios y negros, blancos que forman el tricolor bandera de la raza mestiza y mulata.
Esto es un 4 años a bordo de mí mismo de Eduardo Salamea Borda. Entonces ahí les voy combinando información de diferentes literatos. De ahí pasamos a 4 vías. Uribe está a 4 vías porque pasa la vía carreteable y la carrilera, ¿cierto? Del famoso, más adelante veremos esta carrilera que son de los trenes de carbón. Entonces vamos a Playa Arcoíris. Se llama Arcoíris porque el mar golpea la roca, se forma una especie de lluvia que filtra y forma un arcoíris espectacular. Entonces está la famosa Playa Arcoíris por los diferentes colores que da el mar. Mira, el blanco de la espuma, después tiene un amarillento, un verdoáceo, un azul, otro azul más oscuro y un azul profundo. Entonces tiene 2 arcoíris, un arcoíris en el mar y un arcoíris en el aire formado por las pequeñas gotas de agua. Esa es la famosa Playa Arcoíris, me parece espectacular. Ahí hicimos unos toques de piedra, unas sobre otras, que se vuelve la costumbre, y de ahí nos fuimos para el Pilón de Azúcar. Nosotros en el interior le llamamos Pilón de Azúcar, pero en Guayú se llama Cerro Camaichí. Entonces subimos al Cerro Camaichí, y allá arriba en el Cerro Camaichí hay una gruta con una virgen, ¿cierto? Y aquí vemos cactus en todo el proceso. Entonces aquí se puede hacer meditación, reflexología, etcétera, etcétera, donde se combina cuerpo y mente y vemos ese proceso. De ahí, desde el Pilón de Azúcar o Cerro Camaichí, se divisa todo esto. Esta es una foto tomada de la parte de arriba. Hacia la izquierda vemos Playa Dorada, que no se alcanza a ver ahí porque la roca la está tapando, y hacia la derecha las extensiones impresionantes del desierto, y abajo pues escrito en algunas piedritas, han juntado piedras y han escrito palabras abajo. El viento es fuertísimo, ¿cierto? Soplan vientos interesantes y entonces hay una explotación más adelante, vamos a ver de otras cosas. Aquí vemos ya el Cerro Camaichí bajando a Playa Dorada. Ahí tenemos la hermosa Playa Dorada, pues, la arena determina el nombre. De ahí pasamos a ver el Cabo de la Vela, ¿cierto? Y entonces vemos muchos extranjeros practicando el skate surfing, ¿cierto? O sea, una tabla de surf, pero con un pequeño parapente. Y vemos a las indígenas guayú con sus artesanías y sus rostros pintados con bailío o achiote. Y vemos los parques eólicos, energía del viento, y sus indígenas con sus mantos guayú, las famosas dunas de Taroa, ¿cierto? Ahí está el modelo tirado en el piso, en las hermosas dunas de Taroa, que me parecen impresionantes. Y ahí fue el recorrido. En esas dunas de Taroa pues, se practica también skate. Y después, obviamente, volvimos a las playas de Mayapo para ver sus arreboles y terminamos con esa hermosidad, con eso tan espectacular del proceso. Después de ahí fuimos a la isla de los flamencos, la famosa isla Camarones, en donde está el santuario de fauna y flora de los flamencos, y vimos esto tan espectacular. Entonces tenemos también fauna, flora, que es exclusiva de esta región. Rostros hermosamente pintados, con diferentes, ahí ven a la profesora Juliet, una de las fotos que me regaló la profesora Juliet cuando estuve en La Guajira. Esta es la única foto que no es mía, estas son la mayor parte de fotos mías. Y aquí vemos la danza de la Yona, que es el baile chichamaya, en donde el hombre va bailando en reversa y la mujer va hacia adelante con una manta y para cuando el hombre caiga. Esto es alojamiento y restauración, en esas comidas típicas y tradicionales, donde el coco, el briche, la iguana guisada con coco, el dulce de papaya, el pulpo, las ostras, las almejas, las langostas rojas, el frichi, las ostras, el chivo, etcétera, etcétera. De la derecha es el famoso frichi, y ahí tenemos todo ese proceso. Pero también tenemos carbón que se sale permanentemente de allá. Pero entonces, salen miles de toneladas de carbón al día, pero vemos la pobreza extrema por grupos políticos corruptos. El 66% de esta región es semidesértica, pobre y apenas tiene el 20% de agua potable. Entonces, ahí vemos los contrastes. Colombia es un país muy rico, La Guajira es muy rica, pero no queda dinero en La Guajira.
Entonces, es una ciudad, es una zona mágica, pero pues no hay oportunidades para los vivientes de esa zona. Hay unas experiencias, hay unas reflexiones y hay un mundo por descubrir aquí. ¿Listo? Entonces, eso era lo que queríamos compartir con ustedes. Muchas gracias. ¿Preguntas? No, profe, hasta el momento todo muy bien. Sí, señor. Mil gracias. Entonces, nos volvemos a ver dentro de 3 semanas, porque ahorita siguen 2 puentes. Acuérdense que en puentes no damos, siguen 2 lunes festivos. Y el lunes festivos no damos patrimonio cultural. Dime, Andrea, que no te escuché. Andrea, no te escuché. Profe, muchas gracias. Nos vemos en 3 semanas porque los dos. Profe, muchas gracias. Para servirte, Andrea. Gracias. Hasta luego. Dentro de 3 lunes. Chao. Me ha quedado claro, sí, señor. Chao. Listo, profe. Un gusto en volver a Vale, unirte. profe, muchas gracias. Profe, Dime. igualmente, muchas gracias. Profe, necesito comunicarme con la profesora Luisa. ¿Su merced de pronto tiene el número de ella? Bueno, pues profesora Luisa. Marulanda. No tengo el número. Mándale un correo. ¿No? Bueno, Ok. listo, profe, muchas gracias. Un abracito, Dios te bendiga. Y así tiene el teléfono de Luisa. Chao. La